Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a las formaciones políticas por proponerme para poder compartir con ustedes este ratito. Siempre es grato venir a nuestro Parlamento y colaborar en lo que se demande. Ya tuvimos una experiencia muy positiva hace algunos años de coordinar una comisión similar a esta y, bueno, quería trasladarles ese agradecimiento, ¿no? Mi presentación se las pasaré posteriormente, la tengo escrita y, bueno, voy a ello porque tengo poco tiempo. Punto de partida. Hablar de Canarias implica hablar de movilidades humanas. Y es que los flujos migratorios suponen un elemento fundamental de la conformación de la base sociodemográfica y del proceso de desarrollo de nuestra región. Salidas y llegadas, idas y venidas, tránsitos y permanencias, múltiples afluencias de intensidades diversas a lo largo del tiempo para dibujar una sociedad crecientemente multicultural. 1 de cada 5 personas residentes hoy en el archipiélago ha nacido en otros países. A comienzos de siglo no alcanzaba a 1 de cada 10. En algún municipio ya es la población mayoritaria, como el caso de Adeje. En otros está cerca de serlo, como pueden ser Antigua, Yaiza, La Oliva, Arona, Santiago del Teide o Valle Gran Rey. La inmigración se conjuga en plural, puesto que sus protagonistas responden a distintas motivaciones y muestran un amplísimo conjunto de proyectos y experiencias migratorias con trascendentales efectos e implicaciones en todas las esferas de nuestra entera realidad: territorial, demográfica, económica, social, cultural, institucional, incluso en la científico-técnica que puedo estar representando yo hoy aquí, y por supuesto en la política también, como refleja esta propia Comisión Parlamentaria de Estudio. Ha sido, sigue y seguirá siendo así, porque el atractivo migratorio, junto al carácter de tránsito de Canarias para muchas personas, parecen reafirmarse con el devenir de los acontecimientos. El diagnóstico. ¿Qué no tenemos? A día de hoy no disponemos de una idea altamente consensuada hacia dónde dirigirnos. Una hoja de ruta, como se dice ahora. El último y único Pacto Canario sobre Inmigración se firmó de manera incompleta en 2002, 20 años atrás. El último y único Plan Canario para la Inmigración concluyó en 2004, 18 años atrás. A partir de ahí, un largo recorrido en el tiempo de muchos esfuerzos realizados por parte de muchas personas, organizaciones e instituciones, con aportaciones valiosas, poco o nada aprovechadas en bastantes oportunidades, para construir colectivamente una estrategia de cara a la gestión de uno de los temas capitales para el progreso de la región. Tampoco hemos creado demasiadas estructuras sólidas y cultura de gestión para enfrentar sus permanentes retos. Y ya no caben muchas sorpresas, lo hemos experimentado casi todo. Por ejemplo, hemos asistido a la llegada durante los últimos 28 años de más de 150.000 personas, con la suerte de que sus embarcaciones no se perdieran en el Atlántico o naufragaran en el brazo de mar que nos separa del continente africano. Tristemente, no hemos podido recibir a un número que incluso desconocemos. Más triste es que no hayamos podido diseñar un sistema de acogida a la altura de las circunstancias y de nuestro tiempo, que a veces se aleja de los más básicos derechos humanos para convertirnos tal vez con ello en una referencia necesaria en el marco europeo en lo que se refiere al tránsito migratorio, e influir así desde la ultraperiferia fronteriza en el desarrollo de políticas más conscientes e incluyentes en materia de recepción, acogida, inclusión y convivencia social. Ante esto, ¿qué hacer? Lo que ustedes están haciendo: conocer bien el fenómeno desde una pluralidad de visiones, experiencias e incluso emociones, para comprenderlo mejor e intentar
definir unos mínimos objetivos compartidos. Realmente los y les necesitamos, a ustedes sobre todo. A partir de aquí estaría genial que puedan concretar un camino común para que podamos, juntas y con perspectiva, ahondar en él. Sin duda habrá que aplicarse, porque también existen muchas maneras de aproximarse a la idea de gestionar un tema enormemente complejo, multidimensional, problema para muchos, pero que sobre todo necesita conversación y consensos. Sea tema o problema, su gestión requiere atención permanente, conocimiento, criterio, estructuras, recursos, instrumentos, organización y hasta más planificación. Asimismo, espacios o foros eficientes para el diálogo multinivel y capacidad de influencia más allá del propio archipiélago para resolver las cuestiones más complejas. Intervención de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, para implicar a la sociedad regional diversa. Esto precisa trabajar con ella. ¿Dónde? En nuestros barrios y pueblos, puesto que todos y todas tenemos que procurar comprender mucho mejor un asunto que bien gestionado solo nos puede reportar beneficios. Así lo han visto en otros muchos lugares del planeta con los que debemos confluir y establecer alianzas estratégicas. Luces en el horizonte, muchas, pero antes vamos a revisar todo lo que hemos dicho y propuesto sobre esta cuestión y actuemos en consecuencia. Busquemos entonces en los aprendizajes y compromisos ya existentes. Consigamos también mayor complicidad y protagonismo de las personas migrantes. Ahí está uno de los principales retos. Nuestra acción debe reflejar cada vez más nuestra propia diversidad. Luego veamos lo que se dice por ahí con carácter inspirador. Un ejemplo, la meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos invita a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Para nota si lo hacemos participativamente y superior si conseguimos compartir compromisos y responsabilidades, incluso si logramos contribuir a las imprescindibles políticas de gran vecindad para minimizar desencadenantes. Recordemos que este mismo Parlamento demandaba, hace pocos años, en 2017, ofrecer una respuesta civilizada ante los movimientos mixtos de población en el marco de los derechos humanos. Y ya en 2011 exclamaba lo siguiente: únicamente mediante el consenso y la articulación de las políticas en materia de inmigración de ámbito regional podrán afrontarse con éxito el reto que supone la gestión del fenómeno migratorio. Antes incluso, en 2006, un año imborrable para una parte de la sociedad canaria, un grupo de profesores y profesoras universitarias nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿existen soluciones? Concluíamos optimistas que sí, las hay, pero no son gratuitas, ni completas, ni definitivas. Son necesariamente combinaciones de medidas coherentes en distintos frentes de acción y diferentes horizontes temporales. Soluciones para las que necesitamos estar bien arropados, porque las migraciones no pueden concebirse y sus repercusiones no pueden gestionarse solo en clave local o regional en nuestro caso. En este proceso, Europa debe atender a sus regiones, más si son fronterizas, más si son insulares, más si están alejadas. Y más allá de la bienvenida solidaridad coyuntural, se requiere sobre todo de una ponderada corresponsabilidad estructural para enfrentar las dimensiones más complejas de la movilidad que se conocen sobradamente. Las regiones, asimismo, deben tejer complicidades, cooperar y establecer acuerdos para jugar en un tablero cada vez más global. De ahí un frente común para que la renovación de estrategias y pactos sobre migraciones y asilo, también sobre inclusión y convivencia, conjuguen adecuadamente los intereses nacionales con las particularidades, necesidades, demandas y aspiraciones de los territorios locales. Urge entonces la política, con mayúscula y a todos los niveles, para impulsar el cambio necesario. 10 minutos.
estoy a su entera disposición. Qué puntualidad. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Zapata. Le confieso que la intervención me ha parecido brillante, interesante. Esta comisión va a servir para un elemento fundamental que usted ha establecido al principio. Esperemos que sirva para eso. Y es que necesitamos de una estrategia. Yo lo llamo, necesitamos tener una política en materia migratoria en nuestra tierra. Eso no significa, cuando a veces se habla de tener política propia, es que queramos asumir todas las competencias. Tener política propia es saber también qué podemos y queremos exigirle desde nuestra visión de una crisis migratoria o de las migraciones en su conjunto a quienes tienen las competencias adecuadas. Y coincido en que creo que nos falta esa estrategia y es importante ir definiéndola lo más consensuada posible. Es otro elemento que usted ha establecido y esta comisión espero que finalmente sirva para esta cuestión. Una estrategia y una política que debe aspirar además a ser permanente en el tiempo, con crisis y sin crisis. Cuando digo permanente no significa que las medidas que se establezcan aquí hoy sean las mismas para dentro de 10 o de 15 años, se irán adaptando, pero siempre he dicho que, por ejemplo, hay determinadas estructuras, usted ponía algunas que se pusieron en marcha, lo más parecido a una política migratoria en esta tierra a principios de este siglo, que luego desaparecieron. El Foro Canario de la Inmigración, desde mi punto de vista, tiene más sentido cuando no hay crisis migratorias que cuando las hay, porque es lo que te permite, desde la serenidad, no desde la urgencia, la posibilidad de debatir, de reflexionar y de ser capaces de anticipar lo que luego termina llegando. Por tanto, creo que ese es un elemento importante. Otra cosa importantísima que usted ha hecho al principio, y creo que debemos de incorporarla en las sesiones. Una comisión de inmigración en Canarias no puede hablar exclusivamente, solo y exclusivamente de quienes llegan en Cayuco. Canarias tiene una realidad migratoria, en su momento fue de salida, en este momento es de llegada desde hace muchas décadas, y cuando hablamos de que supera la población en Adeje, no es de subsaharianos ni de magrebíes, O en algunos lugares de Fuerteventura son poblaciones, muchas de ellas fundamentalmente europeas, y también pues, de países con el que tenemos unos lazos culturales importantes de América. Cierto es que son movimientos migratorios distintos, entre otras cosas porque las normativas son distintas. Las normas para que alguien salga de Europa y llegue aquí, cierto es que estamos dentro de un marco común, o incluso de algunos lugares de América aquí, no son para nada las mismas que se le exigen a alguien que está a poco más de 100, 200 kilómetros en el continente hermano. Por tanto, importante introducir que las migraciones no son exclusivas desde África. Quizás lo que sí tendremos que entender es que ahí lo que hay es una emergencia humanitaria. Para mí es la principal preocupación sobre ese movimiento en este instante y a partir de ahí evidentemente, entender qué políticas debemos ir desarrollando. Dijo algo que también creo que es fundamental, la necesidad del establecimiento, yo lo llamo de tener redes en el exterior, es imprescindible. Tenemos que tener una interlocución directa y permanente y por eso exigimos que el artículo 144.3 de nuestro estatuto, que plantea que Canarias tiene que participar en todas las decisiones en materia migratoria que pudieran afectarle con el Estado, y nuestra oficina en Bruselas, en la Unión Europea, no puede seguir siendo solo un espacio donde el 85, el 90% de su actuación esté relacionada con temas agrícolas. Este es un tema, y sobre todo ahora, en este momento en el que el Pacto de Asilo y Migraciones, o lo que de ahí salga, porque parece que como tal no va a ser, es fundamental conocer en cada segundo en qué situación se encuentra y tener posición e intentar influir en un ámbito donde los lobbies funcionan de manera importante, pero también en África. Canarias tiene que, y no estoy hablando de abrir ni consulados ni ninguna historia, pero redes, lazos, contactos. Luis, lo lamento, pero termino que ir terminando. Entonces sí me gustaría que en este punto concreto, desde su visión, ¿cómo podríamos desarrollar esas redes en el exterior, hacerlas efectivas para este aspecto concreto, el migratorio? Yo, señora presidenta, le anuncio que va a ser imposible contestar a tantas preguntas. Como se ha portado muy bien en la primera intervención, seremos Por lo flexibles tanto, en la segunda. Le ruego que me disculpen, porque además creo que ustedes, cruzadamente, se han ido respondiendo a buena parte de las preguntas que han hecho y además han extraído muchas de las claves que yo he intentado compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, me gustaría pedirles disculpas porque a lo mejor se esperaba algo más concreto, pero yo creo que lo que realmente el foco
hay que ponerlo aquí, en lo estructural. Cuando resolvamos lo estructural, seguramente muchas cosas se van a aclarar, ¿no? Y también quiero pedirles disculpas porque reconozco que mi mirada está más en lo general que en lo particular. Mi acción está en lo particular, pero mi mirada ahora está en lo general, ¿no? Entonces, yo, cuando hablamos de migración, siempre me vienen a la cabeza las 400.000 personas que viven en Canarias, que son migrantes, ¿no? Han sido migrantes. Entonces, tengo una visión mucho más amplia. Obviamente, luego hay otros elementos, hay otros fenómenos, hay otras incidencias que también hay que contemplar. Algunos de ustedes se han referido a las cuestiones que tienen que ver con la emergencia humanitaria, que obviamente entroncan con la cuestión migratoria, pero creo que hay que tener una visión de conjunto, una visión global, ¿no?, de este tema. Es muy importante, a veces no la tenemos y las dificultades, los problemas parten de ahí, ¿no? Entonces les pido disculpas porque mi mirada es bastante general a veces y es posible que me pierda, ¿no? Me gustaría contestar algunas cuestiones de cada uno, de cada una, porque creo que a partir de ahí puedo hilar un discurso que puede dar respuesta a sus inquietudes, ¿no? Don Ricardo, una hoja de ruta, una estrategia regional. Tenemos que fortalecernos internamente para poder influir. Si nosotros no tenemos claro lo que tenemos que hacer aquí, ¿cómo vamos a pretender influir fuera de aquí? Entonces necesitamos esa hoja de ruta para hacernos fuertes. Necesitamos saber dónde estamos. Necesitamos tener, como decía antes, esa mirada global de las migraciones. Y además, una mirada que nos implique a todos. No es una mirada solamente a escala política o desde la dimensión política, una mirada también técnica, profesional, una mirada que tenga que ver con la ciudadanía, una mirada donde también incorporemos al empresariado y fundamentalmente donde las personas migrantes también puedan ser protagonistas, ¿no? Y definir una estrategia sí está en nuestra mano. Es de las cosas que podemos hacer. Nadie nos lo puede impedir. Eso lo podemos hacer y debemos hacerlo desde aquí, ¿no? Don Jesús, en la cooperación hay que implicar a la sociedad seguro. En esa hoja de ruta hay que implicar a la sociedad. Tiene que ser una hoja de ruta participada. Y para diseñar esa hoja de ruta, lo que hemos ido comprobando es que tenemos muchos elementos ya trabajados. Porque, como decía antes, llevamos pues casi 2 décadas haciendo aportaciones, muchas aportaciones. Yo tuve la suerte, porque fue una experiencia realmente extraordinaria, hace ya unos años, de coordinar una comisión como esta, una comisión de estudios, donde estábamos las 2 universidades canarias y estuvimos 3 años reflexionando sobre este tema. Los documentos que se generaron de esa comisión realmente siguen teniendo la máxima vigencia. Pero es que ese es un ejemplo. Les podría poner muchísimos otros ejemplos durante este tiempo de aportaciones que se han hecho a diferentes niveles en nuestro archipiélago. Hay que rescatar una parte importante de todo eso que se ha hecho también para ponerlo en juego y para ponerlo en valor, ¿no? Y va a ser muy importante el diálogo multinivel. Tenemos que entrenarnos todavía más yo decía en el texto, en conversar. Nos gusta conversar, pues vamos a conversar para conseguir objetivos, ¿no? Objetivos que realmente sean transformadores, que sean estratégicos, ¿no? Las universidades tienen convenios y tienen acuerdos con diferentes universidades africanas, sobre todo del arco occidental. Hace muy poco tiempo nuestra universidad, la Universidad Laguna, la rectora y algunos vicerrectores y profesorado estuvieron en diferentes puntos de Senegal gestionando diferentes proyectos. Yo creo que ahí sí hay una fortaleza desde el punto de vista de las universidades canarias en cuanto a la tradición, a la relación, e incluso a los resultados que se han ido obteniendo de cooperación con África, ¿no?, con la parte más próxima de África, ¿no? Don Francisco, tenemos que asumir que somos un territorio de tránsito migratorio. Y tenemos que asumir que a lo mejor cada año van a pasar por aquí entre 20 y 30.000 personas. Eso no es ningún tipo de problema. Si cada año pasan por aquí millones y millones de turistas, que pasen 20 o 30.000 personas no debería suponer mayor problema.
Claro, tenemos que tener estructuras estables de acogida, pero a lo mejor polivalentes, para que cuando nos haga falta gestionar un número importante de personas, puedan asumirlo, y cuando no tengamos que gestionar un número importante de personas que se encuentran en tránsito migratorio, esas instalaciones, esos dispositivos puedan responder a otras necesidades sociales, ¿no? Y además, para hacer una acogida con mayúsculas, es que no nos podemos permitir lo que está pasando en algunos casos. Y para eso tenemos que poner en juego todo nuestro talento, todos nuestros recursos y toda nuestra sociedad, que en general quiere formar parte de ese proceso. Entonces no podemos seguir manteniendo un modelo que excluye, por ejemplo, a la sociedad. El modelo actual de acogida migratoria excluye a la sociedad. La excluye, le pone un montón de trabas, un montón de problemas. Tenemos que construir un modelo incluyente, un modelo que realmente haga una acogida para esas personas que van a estar con nosotros un tiempo determinado, el que sea, una semana, un mes, 6 meses, e incluso para propiciar, como va a pasar y debe ser, que algunas de esas personas se puedan permanecer de forma definitiva en Canarias, que no va a haber ningún tipo de problema. Es más, desde el punto de vista sociodemográfico, hasta las necesitamos. Vamos a necesitar incorporar recursos humanos, personas, ¿no? Con capacidades, con energía, porque, bueno, yo ya tengo 56 años, dentro de poco tiempo, adiós muy buenas. Entonces, ¿quién me va a reponer? ¿Con qué me voy a reponer? Pues necesitamos seguir estimulando una migración, obviamente, en una dimensión que no genere una incidencia negativa, obviamente, en nuestro marco sociodemográfico y socioeconómico, eso está claro, ¿no? Otro modelo necesitamos. Y en la construcción de ese modelo podríamos intervenir. Y en la construcción de ese modelo debemos de intentar canalizar la participación de la ciudadanía. Yo creo que es un tema importante, ¿no? Y ahí la política, con mayúsculas, también es fundamental. Cuando digo la política con mayúsculas no me refiero a la política que está fuera de aquí, sino a nuestros responsables públicos. Necesitamos más políticas, necesitamos más diálogo, necesitamos lo que ustedes están haciendo ahora. Lo decía en mi discurso, me parece fundamental que los responsables públicos en Canarias se informen, analicen, estudien, contrasten, conozcan las diferentes visiones que hay y a partir de ahí puedan llegar a algo tan importante como a generar consensos. Lo tenía aquí apuntado para el final, pero se los voy a decir ya. Yo sueño con que haya un pacto canario de inmigración, o como lo quieran llamar. Sueño con eso. Sería una indicación extraordinaria para el conjunto de nuestra sociedad, para los 2 millones y pico de habitantes que estamos aquí, que nuestros responsables públicos lleguen a un acuerdo de mínimos, de elementos básicos para intentar afrontar la gestión de estos fenómenos. Sueño con eso. Y como ciudadano canario tengo que pedírselo. Tengo que pedirles que dialoguen, que sigan dialogando y que lleguen a unos acuerdos básicos que nos permitan a partir de ahí construir a los demás, a los científicos, a los técnicos, a los profesionales, a la ciudadanía, al empresariado, a todos los demás. Entonces, ese ruego que les hago yo, me imagino que lo podrá suscribir cualquier vecino o vecina de esta región. Entonces, es su tarea y, bueno, le formulamos ese reto, ¿no? Porque con unos objetivos consensuados, básicos, mínimos, seguramente todo será más fácil. Yo estoy convencido de ello, ¿no? Al señor Campos, Luis, el Foro Canario de Inmigración es imprescindible, pero hay que revitalizarlo, hay que incorporar recursos, hay que ayudarles, hay que acompañarles, porque es como el Guadiana, aparece, desaparece, aparece, desaparece, hay que renovarlo, ahí realmente estamos ahora trabajando en ese tema. A mí me parece que es, y como usted muy bien decía, estoy totalmente de acuerdo con usted, es que a veces es más necesario en los momentos de calma que en los momentos en los que tenemos una mayor incidencia y no hay tiempo y no hay a veces cabeza, ¿no?, para poder ponernos a reflexionar y a trabajar. Entonces, a mí me parece una estructura clave. Llevo 20 años reivindicando que el foro realmente tenga una estructura a la altura de nuestras necesidades. Bueno, pues eso tiene que ver también con decisiones de carácter político, ¿no? Y las redes sería interesante construirlas a todos los niveles.
En las redes tienen que participar todos, tenemos que participar todos. Las universidades tienen redes, el gobierno, obviamente, los gobiernos establecen redes, pero fíjense, ¿y la ciudadanía? ¿Y las redes de la ciudadanía? Somos 2 millones de habitantes. Hay un montón de organizaciones civiles, ciudadanas, muchísimas entidades. Tienen una enorme capacidad también para establecer redes. Vamos a invitarlas, vamos a facilitar que también nos ayuden a establecer esas redes multinivel. Don Carlos, sería interesante que nosotros construyamos nuestra hoja de ruta. Es decir, si esperamos a que los demás construyan sus hojas de ruta, a lo mejor se nos pasa el arroz. Es decir, tenemos que empezar ya. Es verdad que lo ideal sería que las hojas de ruta estuviesen sincronizadas. Es lo ideal, es lo correcto. Pero si esperamos a que los demás inicien la suya o nos den el turno para nosotros hacer la nuestra, pues a lo mejor tenemos un problema. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a construir nuestra hoja de ruta. Y además, fíjese, yo creo que si nosotros construimos nuestra hoja de ruta, vamos incluso a ser un agente inspirador para los demás. Porque Canarias es una región muy mirada, me refiero, muy observada, ¿no?, por las características que tenemos y por lo que está sucediendo. Pues sería bueno que también nos miren por lo que hacemos, no solamente por lo que sucede en Canarias, sino por lo que hacemos en Canarias para enfrentar los retos que tenemos. Entonces yo no esperaría por nadie, yo empezaría a trabajarla, a concebirla y obviamente la intentaría articular con todas las hojas de rutas que puedan surgir, que obviamente no nos sirve una hoja de ruta en destino, tenemos que construir una hoja de ruta con una idea mucho más global, ¿no? Don Osvaldo, no bajar la guardia, necesitamos respuestas estables, tenemos que estar preparados, usted lo decía, y unidos, eso tiene que ver mucho con los pactos, ¿no? La acogida con mayúsculas. Y luego yo hacía referencia en mi discurso a un concepto que creo que es interesante. Ponderada corresponsabilidad estructural. Fíjense qué palabra me inventé. Es decir, yo el tema de la solidaridad como que no lo veo mucho en un tema coyuntural, ¿no? Yo me gusta más hablar de corresponsabilidad, de que seamos corresponsables, ¿no?, a todos los niveles, aquí y fuera de aquí. Esa corresponsabilidad tiene que estar ponderada, claro, porque no todo el mundo puede aportar lo mismo. Tenemos que valorar lo que puede aportar cada actor, ¿no? Y luego tiene que ser estructural, ¿no?, y hasta normalizada, para que no se quede solamente en unas buenas intenciones o en algo que ocurre de forma esporádica o coyuntural, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir a buscar fórmulas de hacernos corresponsables para desarrollar una buena gestión de este tipo de fenómenos, ¿no? Y luego tenemos que ordenarnos dentro. Tenemos que ordenarnos dentro para intentar luego trascender fuera. Si no nos ordenamos dentro, por mucho que queramos, vamos a dar siempre una imagen de desorden, ¿no?, de que no tenemos tampoco las cosas claras, que en función del momento, pues damos una respuesta, damos otra respuesta, queremos una cosa, queremos otra cosa. Entonces, esa digamos que ha sido el eje fundamental de mi aportación. Y voy acabando ya para que no me tiren de las orejas. Uy, me dibujó un triángulo, doña Teresa, pero no me dio tiempo de apuntar los vértices. No se preocupe, ¿no? Me formuló demasiadas preguntas, creo. No soy tan ágil con las respuestas, ¿no? Creo que ya le he respondido a una. Solidaridad en momentos coyunturales sí, pero corresponsabilidad mejor. Hay que construir, ¿no?, esos escenarios para la corresponsabilidad. Esto hay que abrirlo al conjunto social. Si quieren quedarse con una idea de mi intervención, es esa. Tenemos que abrir este tema al conjunto social. Otra persona preguntaba qué métodos para intentar detener el discurso del odio, las actitudes xenófobas, racistas, los bulos, los estereotipos. Trabajar con la sociedad. Ejemplos. En Tenerife llevamos 20 años trabajando en este tema, entre la Universidad de Laguna y el Cabildo de Tenerife, con un montón de programas. ¿Y qué hacemos nosotros en esos programas? Pues trabajar con la comunidad. Bajar a la realidad, a los barrios, a los pueblos, trabajar con las personas, bueno, para que sean ellos y ellas los que detengan, no solamente detengan esto, sino generemos territorios para la convivencia, que es nuestro reto, generar territorios para la convivencia. Más que detener cosas, tenemos que construir
entornos, contextos donde las personas se puedan desarrollar adecuadamente. Todas las personas, la diversidad de personas que viven en esta región y las que son candidatas a venir. Entonces, pues, ¿cómo construimos esos territorios para la convivencia? Pues trabajando en el marco local, en nuestros barrios. Es que no se conoce otra forma. Ven, me disculpa, ya acabo. Casi 6 minutos más. Le ruego vaya finalizando. Vale. Debilidades y fortalezas. Acabo. Debilidades, falta de una visión compartida. Fortalezas, experiencia. Experiencia. Tenemos que poner nuestra experiencia en juego. Tenemos mucha, buena, durante mucho tiempo. Vamos a aprovecharla. Disculpen por pasarme del tiempo. En absoluto. Gracias a usted por dedicarnos una intervención que sin duda alguna va a ayudar mucho a que nuestro dictamen sea un dictamen de valor y que además sea efectivo. Yo creo que en esa línea estamos todos y asumimos también su invitación a que ese dictamen sea el primer paso del pacto de inmigración con el que los grupos, estoy segura, de que coinciden. Un dictamen en el que estamos trabajando para que recoja absolutamente todas las aristas de esta circunstancia y nos permita hacer una conclusión clara y proponer una hoja de ruta como usted mismo ha demandado. Muchas gracias